Dios de hecho tuvo que levantar al profeta Ageo para que el pueblo regresara a la construcción del templo. Y levantó también al profeta Zacarías de manera paralela, ¿sí? Para que a través de estas dos voces Dios pudiera mover el corazón de su pueblo para que ellos trabajaran en la obra de la reconstrucción. El pueblo de una de otra manera se resistió a la construcción, a la reedificación, se resistió a obedecer. De una o de otra manera, de buenas, de malas, con gusto, sin gusto, lo hizo y regresó a la construcción, regresó a lo que tenía que hacer, pero había otro problema, y ese problema tenía que ver con una actitud y con una cuestión que había en el corazón del pueblo. Entonces, hay situaciones que para Dios son importantes, son relevantes, externas, ¿sí? Pero Dios no solamente está tratando de tratar con esas cuestiones externas, sino hay algo que es mucho más importante, que es el asunto interno. Y sobre todo eso ha tratado el libro de Ageo, Dios tratando de restaurar a su pueblo, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y entonces ya en esta parte final no es la excepción. Dios vuelve a puntualizar sobre este asunto y vemos que dice el texto: a los 24 días del 9º mes, en este mes de Kislev, que es el mes más lluvioso, el mes que todo el mundo está esperando, y no porque le agrade la lluvia, sino porque esa lluvia permite precisamente que se genere todo aquello que va a permitir las cosechas después. Entonces es un mes en donde no es agradable, pero se tiene que vivir y tiene que atravesar la tierra de Israel para que pueda germinar toda la semilla, para que entonces se pueda dar el fruto y la cosecha y los días felices y los días de alegría y los días de gozo. Entonces, Dios necesita hablar a nuestros corazones y necesitamos nosotros recibir eso que Él quiere hablarnos, porque es como una lluvia. Es como una lluvia que riega nuestro corazón y que trata de germinar algo y de preparar nuestra vida, nuestro corazón, todo lo que somos nosotros para lo que viene. Pero sin esa lluvia, sin esa voz hablando a nuestro corazón, no hay posibilidad del día de mañana dar fruto, del día de mañana germinar, crecer, avanzar en nuestra vida. Y aquí lo interesante es, dice ahí el texto, en el verso 10, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío. Vamos a ver lo que dice el verso 1. El verso 1 dice: en el mes 7º, a los 21 días del mes. Es decir, 2 meses antes, Dios ya le había hablado al pueblo, ya le había dicho. O sea, esta situación no era nueva. Dios ya le había insistido. Y uno puede pensar y decir, bueno, 2 meses no son demasiado, ¿sí? 2 meses es algo. Pero mira, Dios ha estado puntualizando sobre eso. Y mira, ve al siguiente libro, ahí en Zacarías 1. Zacarías 1 dice, en el verso 1: en el 8º mes del año 2º de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. El llamado es el mismo. Dios a través de Ageo en el mes 7º les llama y les dice: ¿saben qué? Vuélvanse, yo vendré y azotaré la tierra. En el mes 8º les dice: ¿saben? Necesitan volverse a Dios. No sean como sus padres. A sus padres les fue mal.
Sí, tomen el ejemplo de aquellos que no han hecho lo correcto y que han decidido vivir de acuerdo a su forma de ser, su forma de pensar, y les ha ido mal. Y en el mes noveno les vuelve a decir lo mismo. Un llamado, ¿sí?, a un cambio de actitud. Sabes, Dios no se va a cansar de decirte. Dios no se va a cansar de llamar nuestra atención. Dios no se va a cansar. Tal vez tú te canses. Tal vez a ti te fastidie que te estén diciendo, sí, vive en santidad. Tal vez te fastidie que te estén diciendo, deja de pecar. Tal vez tú quieras escucharme más bien algo que te diga, ánimo, tranquilo, no te preocupes, todo está bien, nada va a pasar, todo va a mejorar, lo mejor está por venir. ¿Sabes? No es cierto. No es cierto. Si lo mejor no está por venir, si no hay un cambio en tu corazón. Dios promete que lo mejor está por venir, sí, amén. Pero tiene que haber primero algo, un cambio en nuestro interior. Y sabes, la siguiente ocasión vamos a hablar de eso, de qué es eso bueno y qué es eso mejor que está por venir. Porque Dios sí lo dice, y lo dice más adelante en este pasaje. Pero hoy tenemos que escuchar, ¿sí?, lo que Dios tiene que decirnos respecto a nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver lo que es santo. Mira, Dios no va a dejar de insistir en lo mismo, ¿sí? El apóstol Pablo decía, a mí no me causa ningún problema estarles recordando esto, ¿sí?, por el bien de ustedes. No es por gusto, ¿sí?, sino es por el bien de ustedes. Y cada ocasión que Dios tiene la oportunidad nos lo va a recordar, nos va a decir lo que tenemos que hacer y lo que tenemos, ¿sí?, y lo que tenemos que buscar. Y fíjate, es bien curioso cómo aquí Dios hace esto, hace este llamado. Regresamos ahí a Zacarías, perdón, a Ageo. Y continúa diciendo el texto. Verso 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, ¿por qué razón había que preguntarle a los sacerdotes? Mira, la ley contenía principios, contenía estatutos que necesitaban ser observados por la gente y necesitaban ellos entender lo que la ley estaba tratando de decir. Uno de los reproches que Jesús hizo a los judíos y a los religiosos de su tiempo es: vosotros diezmáis el comino, el eneldo, la menta, y sois capaces de la semilla más pequeña sacar el diezmo de eso. Pero se olvidan, Jesús dijo, de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Eso qué significa? Significa que la ley tiene una esencia que nos debe de llevar a nosotros a poder aplicar esos principios, ¿sí?, en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay un problema, y el problema es que hay quien quiere seguir lo que Dios dice al pie de la letra y piensa que por seguir lo que Dios dice al pie de la letra, de esa forma Dios se va a agradar. Pero Dios no dice nada acerca de ver televisión. Dios no dice nada acerca de bailar. Dios no dice nada acerca de esto. Dios no dice acerca de esto otro. Y entonces, en alguna ocasión llegaron con Moisés unas hijas de su papá. Y entonces, estas hijas de su papá, se les murió el papá. Y le dijeron, oye, no hay nada en la ley que diga o que hable respecto a la herencia. Solo dice que los hijos, no menciona a las hijas. Nuestro padre solo tuvo hijas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque de acuerdo a la ley no tenemos derecho sobre la herencia de nuestros padres, de nuestro padre. Entonces vamos a quedar desamparadas. Entonces se les dijo, es cierto, no está legislado eso. Tendremos que consultar con Dios. Entonces la respuesta que le dieron a las mujeres al final fue: no, la esencia de la ley establece que hijas o hijos son lo mismo.
Y entonces le dejaron la herencia a las hijas. Después de eso, ¿sí?, se estableció algo como principio importante dentro de lo establecido por Dios. Y podríamos nosotros decir que se llegó a establecer como ley. Y fíjense, ahí en Deuteronomio capítulo 17, ¿sí?, si quieren lo pueden comprobar en su casa por si alguien tiene la duda. A partir del verso 8, Dios dice: aquello que no está en la ley y que necesiten decidir respecto a un homicidio, a un asunto legal, a una cuestión, a una diferencia entre una y otra persona, lo que harán es venir con los sacerdotes levitas o con el juez que esté en turno en ese momento y presentarán su caso. Y entonces, después de que presenten su caso, el juez y los sacerdotes evaluarán el asunto y ellos les darán respuesta. La respuesta que den los sacerdotes o el juez será irrevocable, será prácticamente ley. Y hay de aquel que no le haga caso a lo que ellos digan, lo pueden matar. Era una cuestión verdaderamente seria lo que estaba sucediendo, ¿sí? Cuando alguien iba y preguntaba: oye, ¿cómo le tengo que hacer en este asunto? Y el sacerdote o el juez decía: tienes que hacerlo de esta manera. Y si él no hacía caso, entonces podía ser asesinado. Y esto es lo que establecía la ley. Dios es un fiel observador de lo que Él ha establecido. Y entonces parece que el pueblo no ha entendido lo que Él está pidiendo. Entonces recurre a los sacerdotes para que estos determinen un principio que, de acuerdo a lo que ellos también como seres humanos pueden entender, sea más fácil de entender para el pueblo. Parece que a Dios no le entendemos a veces. Parece que no es claro lo que Él nos pide. Parece que lo que dice la Biblia necesita algo de interpretación. La realidad es que no necesita interpretación. Lo que necesitamos nosotros es abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos espirituales y de una vez por todas escuchar la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios. Y entonces la pregunta que hace Ageo a los sacerdotes es, verso 11: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Estas dos preguntas que hace Dios a través del profeta Ageo son dos situaciones, si bien es cierto, distintas, pero que reflejan un mismo pensamiento, ¿sí? Un menosprecio por la santidad y una idea equivocada, ¿sí?, precisamente del mismo asunto de la santidad. Resulta que la primera pregunta es: el sacerdote, cuando lleva a cabo el sacrificio, ¿sí?, se santifica. Las ropas que lleva son santas. El sacrificio, cuando es dedicado, se vuelve santo. Todo ahí en el lugar donde se lleva a cabo todo este asunto es santo. Dentro de ese entorno santo, todo es santo. Entonces, si el sacerdote por alguna cuestión llegase a tocar con carne que se quedó en sus faldas, en sus vestidos, ¿sí?, alguna cosa fuera, ¿sí?, porque no había esas cosas dentro del lugar de sacrificio, fuera, toca, ¿sí?, toca algo como pan, vino, alguna vianda, alguna comida, esto se vuelve santo. Y los sacerdotes dijeron: no,
No, fuera del entorno santo no puede. ¿Sí? Lo único que podía, ¿sí?, ser santificado era dentro del lugar santo, del lugar establecido. ¿Sí? Saliéndose de ese lugar, la santidad no se podía transmitir. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Y los sacerdotes dijeron, eso es lo que dice la ley, esas son las cosas, así funciona. No hay manera de que se transmita la santidad por contacto. Muy bien. Ok, a la segunda pregunta. Si algo inmundo, ¿sí?, si alguna cosa inmunda toca alguno de estos elementos, ¿la inmundicia se puede transmitir? La respuesta es sí. Hay una cosa aquí que nosotros entendemos de esto, y es: la santidad no se transmite. ¿Sí? No se transmite la santidad. Pero sí se transmite, y mucho más rápido y fácilmente, la inmundicia. Lo bueno no se transmite, ¿sí?, por contacto, ¿sí?, pero lo malo sí. Y entonces todos dicen, ¿y esto qué? Todo eso todo el mundo lo sabe. Cualquiera que tenga edad puede saber que eso así funciona. De acuerdo, ok. Pero después viene el verso 14 y dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Por qué? ¿Por qué razón Dios ahora dice esto? ¿Por qué? Mira, ellos estaban pensando, si nosotros revisamos las amonestaciones que Dios ha hecho sobre sus vidas, todas ellas tienen que ver con volverse a Dios. Tienen que ver con que dejen de preocuparse por sí mismos y se comiencen a interesar en Dios. Dejen de pensar, ¿sí?, de vivir de una forma doble. Las casas artesonadas de las que hablamos, en las que habitaban, hablaban de la hipocresía, hablaban de la falsedad, de la doble vida que llevaba el pueblo, ¿sí?, de la apariencia piadosa, pero que detrás había pudredumbre. Hablaba de eso. Y Dios sigue insistiendo sobre el mismo asunto, y parece que al pueblo no le queda claro. No le queda claro que hay un principio importante que Dios establece y que Dios espera que suceda en medio de su pueblo. Y ese concepto y ese principio se llama santidad. Pero dicen ellos, pero si estamos participando de la obra, estamos trabajando aquí. Mira las manos cómo las tenemos de tanto cargar piedras. Mira, de tanto aserrar madera, de tanto hacer esto, estamos cansados, lastimados. Estamos trabajando y dando lo mejor de nosotros para que este templo se levante. Y eso, a ver, piensa en esto. La primera pregunta era: ¿lo santo puede transmitir santidad a lo inmundo? La respuesta es no. ¿Y qué te hace pensar que tú, por estar trabajando aquí, lastimándote las manos, cargando piedras, aserrando madera, haciendo esto y aquello, vas a ser santo? Porque estás haciendo cosas que son santas aparentemente. Ese pensamiento es un pensamiento religioso. Es un pensamiento que nos lleva a creer a nosotros en nuestros días que porque ya fui el domingo a la iglesia ya la hice. Que porque estoy haciendo algo, participando, ¿sí? Y que fuera de eso no tengo problema. Fuera de eso puedo vivir mi vida como yo quiera. Puedo vivir como a mí se me antoje. Entro aquí, hago cosas lindas, canto bonito, le echo a la charola, hago lo que parece y con eso ya la hice. No, eso no funciona así. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo: en aquel día van a llegar algunos y me van a decir: oye, acuérdate de mí, Jesús. Yo eché fuera demonios. Yo
hice muchas cosas en tu nombre. ¿Y Jesús qué les va a decir? Chispas, mi amigo, bien por ti, pero no te conozco. ¿Por qué? La siguiente frase, ¿sí?, revela el por qué. ¿Sí? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hace cosas santas, hace maldad. Esa combinación no santifica a nadie. ¿De qué me sirve a mí hoy venir, decir cosas lindas, cantar bonito, echarle enjundia en la alabanza y hacer mil cosas, si cuando salgo, ¿sí?, hago cosas inadecuadas? Le hablo mal a mi esposa, le hablo mal a mis hijos. Soy santo no porque hoy vine, soy santo porque vivo en santidad aquí y afuera. No porque hoy hago algo, no porque hoy me puse un uniforme, no porque hoy vine y serví, canté o hice algo. No, eso no santifica. Dios no es alguien a quien te le acercas, ay, ya se me pegó algo. No, en la escuela cuando estábamos los compañeros ahí, entregaban exámenes y todos nos juntábamos, a ver, ¿tú qué sacaste? Y el que sacaba 10, todos le hacíamos, a ver, que se me pegue tantito de eso, ¿no? Pues no, nunca se nos pegó. Nunca se nos pegaba nada de eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se transmiten de esa manera. Y la santidad es una de ellas. Y entonces el pueblo y los sacerdotes estaban pensando que podían vivir de esa manera. Y sabes, no se puede. Dice ahí su sacrificio, su ofrenda, su trabajo, y a mí me están ofreciendo cosas inmundas. Y qué fuerte. Y alguien dirá, ay, yo se los doy a Dios, a Diosito de corazón. Qué mala onda. Pues qué mala onda tú, que no has entendido, que no te ha caído el 20, que no es lo que haces aquí, que no es la apariencia que tenemos aquí, sino es un todo, cómo vivimos en toda nuestra forma de vivir. Yo recuerdo, había una época en mi vida, a mí siempre me dijeron que, bueno, mi padre siempre me dijo, nunca me inculcó propiamente ir a una iglesia, aunque sí me inculcó buscar a Dios desde chico. Mi abuelo sobre todo fue el que más trabajó en eso. Pero mi padre siempre me dijo, dice, tú vas a tomar tu decisión en su momento y tú sabrás lo que haces. Y aunque yo iba a la iglesia evangélica desde niño y todo lo que en alguna ocasión les he platicado, hubo un momento en mi vida en el que pues no, mi vida no era nada, ni tantito santa. O sea, nada. Y había una conciencia dentro de mí que chispas, sí, estaba muy mal. Y yo llegaba en las noches a casa y pensaba en lo que había hecho. Y yo decía, chispas, me voy a ir al infierno. Porque me habían dicho de chiquito y había visto yo una película que los malos iban al infierno. Y yo decía, me voy a ir al infierno. Y había una angustia en mi corazón por eso, porque yo me iba a ir al infierno. Y soñaba cómo caía yo en un precipicio. Y no me podía detener y me despertaba yo en las noches. Y yo decía, no, algo tengo que hacer. La culpa me está matando. Y entonces dije, voy a regresar a la iglesia. Y entonces comencé a ir otra vez a la iglesia. ¿Sí? Y empecé a involucrarme. Me metí con los adolescentes. ¿Sí? Empezamos a ir a las reuniones. Empezaba yo a cantar, a participar, a hacer muchas cosas. Es más, se abrió un campo misionero y fui yo a ese campo misionero. Semanas con semanas íbamos al campo misionero, andábamos ahí haciendo obra misionera y todo eso. Pero yo salía de la iglesia o regresaba de ese campo misionero
Y pues seguía yo con mi vida. ¿Por qué? Pues porque yo decía, pues ya cumplí con Dios. Ya no soñaba feo. Mi conciencia estaba más tranquila. Pero seguía yo haciendo lo mismo. Seguía yo haciendo maldades. Seguía yo lastimando gente. ¿Sí? Seguía yo haciendo tontería y media. Sí, hasta que alguien me confrontó y me dijo, tú no puedes vivir de esa manera. Esa no es, ¿tú crees que estás agradando a Dios por hacer eso? Yo les platico que yo estaba ahí esperando que terminara el servicio de adolescentes. Chispas, ya es tarde, la fiesta ya va a empezar. Y a veces dejaba yo encargado, porque hasta era yo el encargado de los adolescentes. Le pedía a un primo, hasta la oración del final, ¿no? ¿Por qué? Es que tengo fiesta. Y yo me iba. ¿Por qué? Yo decía, ya vine, ya cumplí. Es más, yo hasta a veces compartía a los adolescentes y me iba. Yo pensaba que estaba bien. Sí, sabes, no, engañado estaba. Porque mi vida, no, tal vez ya no soñaba yo que me caía al infierno, pero mi vida seguía en la misma dirección. Yo no podía pensar de esa manera. Hasta que Dios confrontó mi vida y entonces tomé una decisión. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros reflexionemos. Y eso es lo que Dios está buscando con esta palabra para su pueblo. Que ellos piensen que no por lo que están haciendo eso los hace santos. La otra parte de la pregunta: ¿lo inmundo puede ensuciar, contaminar algo? La respuesta es sí, claro que sí. Pensemos en una cosa, ¿sí? O sea, tú te sientes muy santo, sales de aquí, con la pila llena, ¿no? Cantaste, cuánto nos ama, y grande, hasta arriba, ¿sí? Y tú vas y te metes a un bar, a un antro, un lugar de mala muerte, un lugar donde hay inmoralidad, donde hay cosas perversas, donde hay... ¿Tú qué crees que pase? Ahí, entrando tú a ese lugar, ¡pum!, de repente todo se ilumina. De repente ya no hay música perversa, ya están cantando alabanzas. De repente ya no se sirve bebidas alcohólicas, ya se sirve jugo de uva. ¿Eso pasa? No, claro que no. O sea, tú llegas y como sin llegar a cualquier otro. No transmites tu santidad para allá, o lo que tú crees que es tu santidad. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? Lo que ahí se dice, lo que ahí se hace, lo que ahí se ve, eso sí comienza a penetrar en tu mente, a penetrar en tu corazón, a penetrar en tu vida. Y entonces las cosas comienzan a ensuciarse. Piensa en esto, mira, llena una cubeta de porquería. ¿Qué es la porquería? Porquería. Piensa en la peor porquería, esa, échale ahí. ¿Sí? De baño, de comida, de lo que tú quieras, o de las dos. Échale en una cubeta. ¿Sí? Llénala de agua, déjala reposar ahí unos días. ¿Para qué? Y entonces, después, ¿sí? A esa misma cubeta llena de porquería, ya con bichitos que se mueven así, échale agua limpia. Ya le estás echando agua limpia. Pregunto, después de la primera cubeta, ¿te la tomarías? Ok, échale otra. ¿Cuántas cubetadas le tendrías que echar para que tú estuvieras seguro que esa agua es limpia? No lo sé, pero dudo mucho que después de lo que hayas visto uses ese balde para tomar. ¿Por qué razón? Porque algo inmundo estaba ahí, y lo inmundo es inmundo. ¿Sí? Tú no puedes, por más limpio que te creas y te sientas, entrar en contacto con lo inmundo y pensar que sigues limpio. No hay manera, no hay forma. Es un engaño, es una mentira. Pablo le dice a los corintios, ahí en el capítulo 15 de los Corintios: no erréis.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, lo malo echa a perder lo bueno. Y entonces no te equivoques, no pienses tú de una manera diferente, de una manera distinta. ¿Por qué crees tú que no te vas a ensuciar? ¿Por qué crees tú que no te vas a contaminar? Es que soy impenetrable, indestructible. Cálmate, tú ya sabes quién. Indestructible no eres. Sansón pensó que era indestructible. Sansón pensó, no pasa nada, mira, yo tengo con qué. Sí, Sansón quedó ciego, pelón y siendo un payaso, sirviendo de bufón. Tú no puedes lograr eso. Vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 6. Verso 14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo, fíjate, qué compañerismo, qué concordancia, ¿en qué estarán de acuerdo la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí la escritura nos dice, mira, tú te unes en yugo desigual, y ya hablamos de eso en alguna ocasión. Unirse no es que compartas el metro o el asiento del camión o el lugar de trabajo con un impío, con un incrédulo. No, eso no significa. Aquí unirse es establecer un vínculo más o menos duradero, más o menos permanente, constante, ¿sí? A eso se refiere. O sea, si tú vas y compras en una tienda, no tienes que buscar una tienda cristiana, ¿sí? No tienes, ahora si puedes, pues mejor, bendice al hermano que al otro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero no pasa nada, ¿sí? Por esa situación. Aquí habla de establecer vínculos, ¿sí? Vínculos más o menos duraderos. No hay forma en que Dios pueda ver bien esto. ¿Por qué razón? Porque hay un antagonismo en eso. Y si yo no entiendo que tarde o temprano eso me va a afectar mi forma de pensar, va a afectar mi forma de sentir, va a afectar lo que yo soy, tarde o temprano me voy a apartar, me voy a desviar del camino. Porque definitivamente no es algo que esté agradando a Dios o que esté buscando a Dios. Si yo creo que soy más sabio que Dios, estoy equivocado. Dice el texto: Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El vínculo, el estar en contacto con el mundo, con gente del mundo de una manera permanente, te va tarde o temprano, ¿sí?, a desviar. Yo lo sé, ¿sí? Yo iba desde niño a la iglesia y a mí me enseñaban, y estaba yo en los dramas, en eso, en aquello, en todo estaba yo metido cuando era chico, ¿sí? Me empecé a juntar con vagos y ellos no se hicieron santos. Yo me hice vago, yo me hice un maleante santo, decía yo. Más bien era un santo maleante, ¿sí? Y yo pensaba, yo estoy bien, yo busco a Dios, yo puedo estar aquí con ellos. Es más, hasta ellos me decían, oye, tú eres buena vibra porque estás tú y no pasa nada malo. Y yo me sentía ahí, soy la luz en medio de las tinieblas, soy uno más de ellos.
soy uno más, soy un tonto. Porque al final de cuentas estoy metido en lo mismo y haciendo lo mismo y participando de lo mismo. Pero ¿sabes qué? Hay algo en medio de todo esto, ¿sí? Que definitivamente Dios quiere que nosotros reflexionemos. Y sabes, mira, no hay forma, ¿sí?, de que exista un punto medio en nuestra vida. Y eso es a lo que Dios quiere llegar. O sea, ¿por qué seguir jugando en una relación con Dios en donde solamente hay tibieza? Ponte a pensar. ¿Tú estarías en una relación con alguien que no te da todo? O sea, los que estamos casados, pues ya estamos casados y tenemos que echarle ganas a nuestro matrimonio. Pero cuando, por ejemplo, si tuvieron experiencias o tienes alguna experiencia con una novia, un novio, y de repente tú estás ahí y te das cuenta, ¿sí?, y te dice tu novio o tu novia: mi amor, en este momento todo lo que tú quieras, pero tienes hasta las 3, porque después voy a ir a ver a fulanito o a fulanita. ¿Tú qué dices? Bueno, aprovecho el tiempo o lo que sea. Pero tú estarías bien, te sentirías bien pensando o sintiendo, ¿sí?, que la persona con la que estás, a quien dices amar y quien te dice que te ama, comparta con alguien más su vida o todo lo que sea. Tú estarías en paz, tú estarías tranquilo. ¿Qué te hace pensar que Dios es diferente? Dios dice: hay luz y hay tinieblas, no hay puntos medios. ¿Tú qué le dirías a esa persona? A ver, espérame, mijita o mijito, o estás aquí o estás allá. Hay quien sí tolera ese tipo de cosas, pero alguien en su sano juicio no lo toleraría, no lo permitiría. Pero ¿qué sucede? Nosotros pensamos que podemos estar bien aquí con el mundo, con Belial. Mira, no es otra cosa sino Belial, un príncipe de las tinieblas. No son otra cosa, no son vibras, son demonios con lo que estamos nosotros ahí metiéndonos. Pensamientos, no es música tranquila. Son ideas, pensamientos que se meten en tu cabeza. No son cosas inocentes. Es un trabajo satánico y diabólico que quiere condicionar tu mente para que el día de mañana, así como lo miras en la televisión, puedas tú intentar engañar a tu esposo, a tu esposa, puedas intentar defraudar, puedas intentar mentir como lo hacen ahí. Pero ¿qué nos hace pensar que podemos tener comunión con lo injusto, con lo pecaminoso, con lo inmundo y que no nos suceda nada en nuestra vida? Dice: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templo del Dios viviente? Santiago 4. Verso 4. Ah, caray. Oh, almas, dice, chispas. O sea, ¿tú cómo crees que Dios ve el asunto? Dice Dios: no te preocupes, yo aquí espero cuando quieras venir a verme. Ay, cuando me quieras dar tantito de tu cariño, tantito de tu amor. No, mira, sabes, Dios dice: oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, ¿sí?, es qué? Enemistad. Es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos, no los honrarás, no harás nada en pos de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que te saqué de la tierra de Egipto, rescaté tu vida de la esclavitud. Que eso es nada para ti.
No significa nada para ti que tu destino eterno no sea el lago de fuego, no sea el infierno, sino sea el cielo, la gloria, la tierra aquí. No significa nada. Dice Dios, no, espérame tantito. Yo soy Jehová, un Dios celoso, y visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces yo me pongo en amistad con el mundo. ¿Sabes qué? En ese momento Dios dice, eres mi enemigo. ¿Cómo? Así de sencillo. Yo no puedo ser amigo del mundo. Yo no puedo estar metido en el mundo, pensar que puedo vivir en el mundo, dándole gusto al mundo, satisfaciendo mis pasiones, mis deseos, mi carne, y pensar que Dios se está agradando de mí. No puedo pensar eso, porque hay algo que Dios ha hecho morar en mí, que es su Espíritu, que es santo y que me anhela celosamente y que me desea y que no quiere compartir mi corazón con nadie, que no quiere compartir mi mente con nadie, que quiere que mis pensamientos, que mis emociones, que mis sentimientos, que mis anhelos sean solamente para Él. Y ese es el llamado de Dios, un llamado en un momento crucial en nuestra vida, crucial en la historia, en donde no podemos seguir jugando con la santidad, en donde no podemos seguir siendo tibios, frívolos en nuestra vida espiritual, sino necesitamos, como dice Zacarías, volvernos completamente a Dios. Mira, no puedes seguir viviendo religiosamente. Vamos a ver qué dice el primer libro de Samuel. Capítulo 15. Fíjate, Amalek, el pueblo de Amalek, fue un pueblo que se opuso a Israel cuando éste venía saliendo de Egipto y le dijo: oye, Amalek, déjanos pasar por aquí. No pases por aquí. Oye, no, dale la vuelta, aquí no te quiero. Y dijo Dios: tú y yo, Amalek, nos veremos pronto. Y entonces llegó el momento. Y Dios le dice a Samuel: dile a Saúl que vaya contra Amalek y que lo haga pedazos. Se lo prometí a Amalek y se lo voy a cumplir. Y le dice Samuel a Saúl: ve y haz guerra contra Amalek y destruye todo, acaba con todo, niños, niñas, bestias, a todo, destruye todo. Un pueblo idólatra, un pueblo que no era inocente. Duro parece ser de parte de Dios, pero Dios no toma a la ligera el pecado. Y entonces va Saúl con su ejército, hace guerra contra Amalek. Dios le da la victoria sobre Amalek, los derrota. Y entonces la orden era: mata todo, ¿sí? Mató a todos los seres humanos, dejó a algunos para esclavos, porque los vio fuertes. Dejó a algunos, ¿sí? Y luego volteó y miró el ganado. Dijo: wow, qué ovejas, mira esas vacas, qué leche deben de dar esos animales. No, hombre, y la carne ha de estar. Y entonces dijo: pues vamos a dejar unas. Y así fue dejando, ¿sí? Y entonces regresó de la batalla con el botín. Y Amalek, híjole, ese Amalek es bien buena onda, mejor lo dejo. Nomás le hace falta circuncidarse. Y lo dejó. Entonces llega Samuel a visitar a Saúl. Y entonces dice el verso 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Fíjate,
No, qué victoria, dice Saúl. Me merezco un premio, un monumento. Híjole, soy maravilloso, dijo Saúl. Qué victoria, qué botín, qué grande soy. ¿Sí? Uno dice, pues qué orgulloso. Sí, era un orgulloso y soberbio de lo peor. Pero fíjate lo que sigue. Y entonces vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjate el engaño tan tremendo en la vida de Saúl. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Pero no creas que para ellos, sino para sacrificarlos a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, sí, lo cojo, lo feo, pues sí, se lo echaron. Entonces dijo Samuel a Saúl: mira, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué? O sea, mira, pero de verdad, mira, sí, robo un poquito en mi negocio. Pero doy el diezmo, Sí, soy medio, pero hago esto. ¿Tú crees que a Dios le interesa eso? ¿Tú crees que a Dios le importa eso? ¿Los sacrificios? ¿Le importa eso? No, le importa tu corazón, le importa mi corazón. Eso es lo que le interesa, tu obediencia, mi obediencia. No lo que haces, no lo que piensas que haces para agradarlo a Él, no lo que haces que piensas que te hace santo, sino nuestra obediencia, nuestra santidad. Eso es lo que a Él le interesa. Eso es en lo que Él está preocupado, porque nuestra vida sea la misma en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, porque de otra forma Él no puede bendecirnos. ¿Qué parte de que servimos a un Dios santo, santo, santo no hemos entendido? ¿Qué parte de que su santidad, su justicia, si le impide a Dios bendecirnos, si no hay en medio de nosotros un deseo de vivir, de apartarnos? No quiere decir que Dios espera perfección de ti, de mí. Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras fragilidades, pero también conoce la intención de nuestro corazón. Y en algunos de nosotros no está viendo un deseo, un anhelo de agradarlo a Él, de ser santos. En nosotros está viendo obstinación. En nosotros está viendo rebeldía en contra de su voz, en contra de su palabra. Y sabes, nos compara a un adivino, a un hechicero, a un agorero, y nos compara a un idólatra. De nada nos sirve hacer y hacer
si no hay pureza en nuestro corazón, si no hay santidad en nuestra vida. Dios no acepta eso. Dice el Señor: cuando venís a presentaros delante de mí, vuestras manos están llenas de sangre. Su ofrenda no la quiero. Jesús dijo: si vienes tú a presentar tu ofrenda al altar, pero te acuerdas que tienes algo contra alguien, que hay algo, algún problema en tu vida, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda, ve, arregla tu problema, arregla tu asunto, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no puede aceptar ese tipo de vidas. Dios no se puede agradar de ese tipo de personas, las cuales creen que pueden vivir de una manera allá afuera y aquí vivir de otra. No, entendámoslo de una vez. Dios es un Dios santo y espera santidad de nosotros en todo lo que hacemos, integridad en todo lo que hacemos, aunque nos cueste. Sí, es más divertido el mundo, es más agradable Belial, y las fiestas que ofrece Belial son más agradables, humanamente y carnalmente hablando. Sí, pero esas, ¿sabes qué? Destruyen tu vida, destruyen tu familia, destruyen tu corazón, ¿sí? Y pueden estorbar tu futuro. Pero vivir en santidad hace una diferencia. Fíjate, David dice en el Salmo 55, a partir del verso 16, dice él: tú no quieres sacrificio, yo lo podría dar, ¿sí? Pero el corazón contrito y humillado, ¿qué dice? No despreciarás tú, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios, de qué se agrada más Dios? ¿De un sacrificio? ¿Del sacrificio que haces de venir aquí? ¿Del sacrificio que tienes tú por una u otra cosa? No, Dios se agrada más de un corazón contrito y humillado, ¿sí? Dice el verso siguiente: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, dice, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando yo entiendo eso, cuando yo limpio mi corazón, cuando yo le pido a Dios la fuerza y la capacidad para vivir en santidad, así como David en este salmo decía: lávame, Señor, de mi maldad, límpiame, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado, he hecho lo malo, ¿sí? Y se arrepiente David, viene delante de Dios, pide perdón, se vuelve de su mal camino. Entonces dice después: ahora sí, los sacrificios y las ofrendas son agradables a Dios. ¿Sabes? Tú y yo, hay mucho que Dios pide de nosotros, hay mucho que Dios espera de nosotros. Pero antes de recibir eso de nuestra mano, antes de que nosotros podamos hacer todo eso que Dios quiere que hagamos, hay un principio que no podemos olvidar: Dios es santo y espera santidad de nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, eres bueno. Y así como para Israel Kislev no era un mes agradable por tanta lluvia, pero esa lluvia preparaba todo para la cosecha. No es agradable, Dios, que nos digan que somos adúlteros. No es agradable, Dios, que nos digan que somos amigos del mundo, que comemos con demonios y todas estas cosas. No es agradable escuchar que nos digan que nuestras manos son inmundas y que aquello que ofrecemos es sucio. No es agradable, pero es reconfortante saber que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para que su sangre nos limpie de toda maldad si nosotros nos arrepentimos. Por eso, Dios, en esta tarde, delante de ti, hoy queremos arrepentirnos, queremos volvernos de nuestro mal camino, queremos de una vez por todas, Dios, dejar esa vida, tal vez en algunos casos una vida religiosa, una vida en la que pensamos que podemos ser santos por lo que hacemos. No,
O tal vez estamos en el otro lado, nos sentimos santos y pensamos que no nos ensuciamos al ir al mundo, al tener amistad con el mundo. Cualquiera que sea nuestro caso, Dios, hoy delante de ti estamos escuchando tu voz, escuchando tu llamado, escuchando, mi Dios, lo que tú tienes que decirnos. Padre, que tu Espíritu en esta tarde pueda hablar directamente a cada uno de nuestros corazones, pueda tocar, mi Dios, ese sitio específico, Señor, en donde, Padre, nuestra voluntad, nuestra mente puedan ser convencidos, puedan, mi Dios, experimentar una convicción de pecado, puedan experimentar, Dios, un deseo, Dios, de abandonar el pecado, la inmundicia, lo malo, Señor. Padre, que tu Espíritu hoy nos guíe al arrepentimiento. Señor, nos muestre con claridad la condición en la que nos encontramos y pueda llevarnos en un rumbo, en una dirección completamente diferente, Señor. No queremos ser duros en nuestro corazón, sino queremos ser sensibles, Dios, y vivir, mi Dios, como tú esperas que vivamos, siendo santos, santos en toda nuestra manera de vivir, santos, Dios, aquí, santos afuera, Dios. No es fácil, Dios, no va a ser fácil, no es sencillo el poder vivir de esa manera, mi Dios, en medio de un mundo perverso, de un mundo con tanta tentación. Danos fuerza, danos sabiduría para alejarnos de aquello, Dios, que puede ser una trampa, una red diabólica para caer, para tirarnos, para que caigamos en pecado. Señor, líbranos, Señor. Danos inteligencia para establecer relaciones no permanentes, Señor, Padre celestial, con gente afuera, mi Dios. Danos sabiduría, Dios, para poder juntarnos con gente santa, Padre, que podamos ser estimulados a las buenas obras, Dios, a la santidad, porque sin santidad nadie te podrá ver, Señor. Nadie. Deseamos, Dios, verte, contemplar en la hermosura de tu santidad, Señor, en la hermosura de tu reino, de tu regreso, Señor, en tu gloria. Ese es el deseo de nosotros. Por eso tenemos que perseverar y buscar y procurar la santidad, Señor, que no sea menospreciada en nuestro corazón. Guíanos, Dios, guíanos a ella, Dios. Permítenos permanecer y perseverar en ella. Padre, te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús puedas tú seguir obrando y manifestando tu poder. Gracias, Señor, porque indudablemente eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y a pesar de que nos hablas, Dios, y nos confrontas, nos das la esperanza y la certeza que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Y la gracia está abierta y la puerta está abierta, Dios, para todo aquel que quiere, para todo aquel que se arrepiente. Señor, tus brazos están abiertos. Así como el padre con el hijo pródigo que regresó, Señor, tú lo vestiste, lo calzaste, Dios, hiciste fiesta. De la misma manera, Dios, sucede con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, regresar a casa, la casa que se llama santidad. Padre, gracias porque nos puedes hablar aquellos que ya te conocemos. Pero estoy seguro, Dios, que, Padre, puede haber alguien en esta tarde que haya escuchado tu voz, o por lo menos sentido la necesidad de seguir tu voz por primera vez. Alguien que tal vez, Dios, nunca ha abierto su corazón de una manera sincera y honesta para entregarte su vida. Pero quizá hoy, Dios, tu Espíritu ha tocado a alguien. Yo te pido que en estos corazones tu obra se perfeccione y se complete. Que, Padre, cada una de estas personas pueda, Señor, establecer una comunión contigo. Si tú hoy sientes esto en tu corazón, un llamado de Dios, un llamado de Dios a cambiar de vida, un llamado de Dios a la santidad, dile: Señor Jesús, te necesito. Hoy abro mi corazón delante de ti. Hoy te pido que tomes el control de mi vida. Hoy te pido que tú te establezcas como mi Señor, pero también como mi Salvador. Que me des la capacidad, la fuerza para vivir de una manera diferente. Hoy le doy la espalda a mi pecado
Y te pido, Dios, que tú seas conmigo. Creo que a partir de este momento puedo llamarte Padre. Creo que a partir de este momento tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús. Señor, completa tu obra en cada corazón, y que tu paz y que tu misericordia sean con cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre